muy bien, está bien, está bien. Bueno, Alan ya se nos quiere casar también. Entonces, ya, les decía... ya estamos en pláticas. Ahí se recuerda de invitarlos a todos. Sí, los vamos a invitar. Ese día vamos a hacer chonguengue. Pero tiene que llevar regalo, pues, y el listado va desde vacas, pollos, gallinas. Terrenos, casas, apartamentos. Maestro, ¿y qué dan de regalo allá por donde ustedes? Por donde uno dirían por ahí. Fíjate que todavía se acostumbran. Ahí está, mira, ya Víctor te está ofreciendo pollos. Usted te ofrece un pato. No crean, el maestro le tocó que llevar regalo, no crean. Oye, de veras, pues yo les digo, todavía vivir las buenas costumbres, ¿oye? Las buenas costumbres. Todavía me recuerdo que cuando fuimos a pedir a mi esposa, mis papás todavía llevaban los famosos regalos, los famosos regalos. Me recuerdo que mi mamá preparaba hojuelas y pucha, cuando ella llevaba bastantes cosas, ¿no? Y me dice, es una costumbre que tenemos nosotros como familia en la pedida, ¿ven? En la pedida. Mira, Carlos, ¿qué pasó, Carlos? El dotes, no, está bien. No, Corina, olvídate. Es que hoy tenemos que fortalecer, que por cierto, les digo, los que tenemos amigos ahí en el Facebook, se van a enterar de que pues, vamos a cumplir 42 años de casados con doña Pati. Mi esposa también es abogada hoy. Esa es palabra mayor, miren ustedes, 42 años. Eso sí es casados, de casados. Entonces, es una historia que el último día de clase vamos a tener tiempo porque tratamos nosotros con el hablan de no dar clases, de compartir con ustedes. Ahí encendemos nuevamente las tradiciones, las cámaras y nos vamos a saludar. Bueno, sin más preámbulo, pues dejamos el tiempo a Lencio Alan para que nos imparte este tema. Muchas gracias, maestro. Señores, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a una clase. Es un gusto estar conmigo el día de hoy acá. Conmigo el día de hoy, va con ustedes el día de hoy, ¿qué día? ya parezco el chompi, ¿verdad? Va, señores, hoy un tema bien importante. Buenas noches, Nancy, buenas noches a todos los que se están incorporando. Señores, hoy no es viernes de parranda, hoy es viernes de clase, la otra semana hay exámenes y nada de estarse copiando, nada de estar llamando al papá, a la mamá, a los hermanos, porque pues a veces se confunden, ¿no? Y después se enojan con ellos. Es que vos no me ayudaste, vos no me apoyaste, eso es una lata. Entonces, cualquier coincidencia es por molestar, ¿bien? Ok, entonces iniciamos. Cabal, imagínense, el maestro se preocupó porque el día domingo pues tengan un repaso ustedes, imagínense. En Instagram lo vamos a estar realizando ahí, primero Dios, ahí se les va a estar informando. Va, qué alegre, Ingrid, felicidades. Miren, pues ya les mandé la presentación ahí, no sé si alguien me apoya presentando acá, por favor. Vamos a hacer lo más breve posible, pero es un tema bien importante, muy, muy importante, toda vez de que es el salario. ¿Qué es lo más importante para el trabajador? El salario. ¿Por qué uno se levanta a las 3:30 de la mañana, sale de su casa, tumbado para el trabajo? Porque lo que le motiva es el billete, ¿va ustedes? El dinero, ¿sí? El dinero. Uno sale, ¿qué? El salario, pues, y obviamente su estabilidad, ¿verdad? La bamba, como dice Kevin ahí. ¿Estamos? Ok, entonces, vamos a iniciar con el 88. Vaya, señores, el 88 está después del 87. Vaya, el salario, ¿sí? Señores, ¿qué es el salario? Todos en la vida vamos a trabajar, todos en la vida vamos a trabajar. Entonces, cabe mencionar, gracias Jennifer, muy amable por la presentación ahí. Todos en la vida vamos a trabajar y vamos a percibir un salario, vamos a verificar un salario. Entonces, ¿qué es el salario? ¿De dónde proviene la palabra salario? Aquí yo les coloco en el primer cuadro lo que es o de dónde proviene el salario. Y el salario se proviene del latín salarium, que es el que se paga al trabajador en virtud de una remuneración. Legalmente, salario y sueldo es lo mismo. Doctrinariamente no, porque el salario es lo que se le paga al trabajador del sector privado.
mientras que el sueldo es la remuneración que el Estado paga a sus servidores públicos. Aspecto distinto, ¿no? Entonces, empecemos con el 88, por favor. Todos vamos a leer, todos necesito que tengan a la mano su código de trabajo porque vamos a ir marcando, vamos a ir identificando. Si usted no lo tiene, pues le va a dificultar un poco. Si usted anda en el gimnasio, anda jugando PlayStation, anda viendo en la chicha, en montaditos, se le va a hacer bien difícil el ir marcando y yo voy a pasar asistencia de forma verbal el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Abner, por favor. ¿Me puede ayudar Abner con el 88? Me lo pueden relacionar con el artículo 1 del convenio 95 de la OIT. Este que está aquí, miren en la presentación. Artículo 1 con el 88. Así que Abner, por favor, ¿está por ahí? Sí. Gracias. ¿Me ayuda con el 88, por favor? Sí, artículo 88, salario. O sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador o su respectivo patrono debe ser remunerado por este. Ok, al segundo párrafo colóquenle, por favor, clasificación. Vamos a ver que el salario se clasifica en dos sentidos, o de dos formas, mejor dicho, por su forma de pago y por su forma de cálculo, ¿sí? ¿Cuándo estamos por su forma de pago? Por su forma de pago tenemos salario en moneda de curso legal y salario en especie. Y aquí abajo encontramos por su fórmula de cálculo, que es lo que vamos a leer ahorita. Entonces ahí colóquenle clasificación del salario por su forma de cálculo, ¿sí? Por su fórmula de cálculo. Vamos, por favor, con el tocayo Alan Eduardo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Este párrafo, por favor, el segundo párrafo, el 88. Ok, ahora voy. Dice, el cálculo de esta remuneración para el efecto de su pago puede pactarse A, por unidad de tiempo, por mes, quincena, semana, día u hora. B, por unidad de obra, por pieza, tarea, precio, alzado o a destajo. Y C, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. Pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrono. Ok, gracias, Alan. Vamos con el 89. En el 89, por favor, colóquenle al primer párrafo elementos que se toman como base. ¿Cuáles son los elementos que se toman como base para fijar el salario? Es el artículo 89. 4 aspectos, ¿sí? 4 aspectos. Dice, para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se deben tomar en cuenta la 1, intensidad, 2, calidad del mismo, 3, clima, 4, condiciones de vida. Estos son los 4 elementos que se toman como base o que se deberán de tomar como base para fijar el salario, que es, señores, mínimo. Al segundo párrafo, colóquenle principio de igualdad salarial. Principio de igualdad salarial. A igual trabajo desempeñado corresponde igual salario, señores, sencillo, independientemente de la raza, sexo, etnia, lo que sea. En este caso, deberá verificarse que se pague de forma igualitaria. Es que la mujer, pues, no debería de vengar este salario, no, igual trabajo prestado, igual salario, sencillo. A trabajo igual desempeñado en puesto en condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales corresponderá salario, al que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. Tercer párrafo, el tercer párrafo, colóquenle principio de inversión de la carga de la prueba. Principio de inversión de la carga de la prueba. A ver, cuando una trabajadora demande a su patrono porque está alegando discriminación salarial, es decir, ella está devengando menos que un compañero de labores, ella puede demandar a su patrono, ¿sí? Y decirle, señor juez, en el presente caso,
Mi patrono me está, ¿qué? Discriminando. ¿Por qué? Porque me está pagando menos que el salario que tiene otro trabajador de este género masculino. De esa cuenta, al momento que interpone la demanda, ella no está obligada a aprobar esa discriminación. Quien está obligado a aprobar esa discriminación es el patrono. Por eso aquí se da el principio de inversión de la carga de la prueba. No prueba quien demanda, sino quien es, ¿qué? Demandado. ¿Sí? En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado, hagan una chigüera la palabra obligado, ¿sí? Obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor, ¿sí? Ok, vamos ahora con las medidas protectoras del salario. Medidas protectoras del salario. Son 10. ¿Cuántos, señores? 10. ¿Cuántos deditos tenemos en las manos? 10. ¿Cuántos tenemos en los pies? 10. El mejor jugador del mundo usa el número, ¿qué? 7. ¿Sí? Vaya. El 10 no es. El 10 le regalan los mundiales. Vaya, señores. Ojo, pues. Plata tiene, ¿qué? 11. Muy bien. Vaya. Señores, ojo, pues. Cruz, Calavera y Camposanto, estos artículos, yo les voy a ir colocando aquí y los quiero duchos, como se dice. Al 90. Disculpe, ¿Sí, Brenda? ¿puede repetir lo que dijo? ¿Medidas protectoras de qué dijo? Disculpe. Del salario. Muchas gracias. Nelson, hay que ser realista, hombre, ahí si no, muchos penal para Argentina. Pierden laboral, penal para Argentina. Vaya. Ojo ahí, pues, señores, la primera medida la encontramos en el 90. La primera medida la encontramos en el 90. Moneda de curso legal. Moneda de curso legal. Artículo 90. 2. Pago del salario mínimo. Artículo 91. 3. Aquí se los estoy anotando todos. Plazo para el pago del salario. Artículo 92. 4. Salario completo en cada periodo. Artículo 93. 5. Pagar el salario directamente al trabajador. 6. Lugar del pago del salario. Artículo 95. 7. Inembargabilidad del salario. Artículo 96. 8. Anticipo de salario. Anticipo de salario. Artículo 99. 9. Protección de salarios menores de 100 quetzales. Artículo 100. Y 10. Preeminencia de los créditos por pago de salarios. Artículo 101. Ahí está. Les voy a dar 3 minutos, por favor, para que los marquen. Y después le damos lectura a cada uno.
¿Estamos, señores? Todavía no. Sí, licenciado. Ok, va. Iniciamos con la primera medida protectora, pues. Ok, gracias. Primera medida protectora. 90. 90. ¿Me ayuda, por favor, Alison Fernanda? Sí, ahorita se lo leo. Artículo 90, protección del salario. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en su máximo cuando las órdenes de pago solo sean canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. Es entendido que la prohibición que procede no comprende la entrega de vales, fichas u otro medio análogo de cómputo del salario, siempre que al vencimiento de cada periodo del pago del patrono cambie el equivalente exacto de unos u otras en moneda de curso legal. No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas Colóquenle pueden por favor, recibir... pago en especie a este párrafo, no obstante. Pago en especie. Muy bien. En especie. Listo. Sigo o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo, en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrón no haga el suministro a precio de costo o menos. Asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza... Ventajas económicas. Muy bien. Ventajas económicas. Listo. De cualquier naturaleza que sean, que se otorgan a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. Ok, entonces acá el pago en especie. ¿A quién se le puede pagar? ¿Será que un trabajador de la ciudad se le podrá pagar en especie? No, no se le puede pagar en especie. Se le puede pagar en especie a un trabajador campesino que labore en explotaciones agrícolas o ganaderas. En este caso se le puede pagar, pero no todo, hasta un 30%. ¿En qué? En alimentos y demás artículos, ¿sí? En alimentos. Ok. En este caso, también establecen las ventajas económicas. ¿Qué son las ventajas económicas? Las ventajas económicas, y quiero que quede claro porque la Corte de Constitucionalidad ya ha decantado jurisprudencia en este sentido, la ventaja económica, por ejemplo, no es el teléfono, no es un pick-up que nos da la entidad, que nos da la empresa. Dicen, muchos trabajadores piensan que eso constituye una ventaja económica y eso no constituye ventaja económica. ¿Qué constituye realmente una ventaja económica? Por ejemplo, que a usted le den una bonificación mensual y que la misma aumente su salario de forma mensual, ¿sí? Entonces, en este sentido, cabe mencionar que las ventajas económicas no son esas bienes que nos dan o beneficios extras al salario, como no son ventajas económicas, sino aquello que va a aumentar nuestro salario. Entonces, tenemos que partir desde el punto de que si aumenta el salario mensual, constituye ventaja económica, si no, no. ¿Sí? Ok, 91. El pago del salario mínimo. El monto del salario debe ser determinado por patronos y trabajadores, pero no puede ser inferior al que se fije como mínimo, de acuerdo con el capítulo siguiente. Señores, ¿cuál es la excepción? Ojo acá. ¿Cuál es la excepción al salario mínimo? Tampoco, Alexandra. Tampoco, porque no aumentan el salario. Los viáticos son eventuales. ¿Me ayudan, por favor?
¿Cuál es la excepción, señores, al pago del salario mínimo? En el régimen de aprendizaje, ¿sí? ¿Quién fue el primer país en establecer el salario mínimo en el mundo? ¿Quién creen ustedes que fue el primer país en establecer el salario mínimo en el mundo? Vaya, señores, Nueva Concepción dice, no, señores, Nueva Zelanda. Nueva Concepción Escuintla dice, no, a ver, por ahí va. Nueva Zelanda, en el año de 1800, ¿qué? 94, márquenlo ahí, señores, se los van a preguntar. Por la vida de aquella que se murió, que se los van a preguntar. ¿Sí? Vaya. Ok, 92, plazo para el pago del salario. ¿Me ayuda, por favor, Juan Arnoldo Joel? Con el artículo 92. ¿No está? Ok. Carla Edith Sarceño. Ok, Juan, gracias. Catherine Saraí. ¿Dónde está Catherine? Kimberly Chopin. Necesito, por favor, el 92. Si gusta, se lo leo. Gracias, Oscar. Adelante. El salario. Artículo 92. Patronos y trabajadores deben fijarle plazo para el pago de salario, sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos. Si el salario consiste en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de éste y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva base debe hacer por lo menos cada año. Ok, siguiente artículo 93. ¿Me ayuda, por favor, Melanie Fabiola Corado? Ya había leído Melanie, va, perdón. Milton Valdés. Efraín, adelante, por favor. Buenas noches, sería 93. Sí, gracias. Salvo lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse por completo en cada periodo de pago. Para este efecto, así como para el cómputo de todas las indemnizaciones de prestaciones que otorga el presente código, se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinarias y extraordinarias o el equivalente de las mismas en el caso del inciso B del artículo 88. Igualmente, para los mismos efectos que indica el párrafo anterior, siempre que se pueda pactar legalmente salario en especie y no se haya estipulado la proporción entre este y el salario en dinero, debe entenderse que se ha convenido pagar en especie un 30% del salario total. Ok, gracias, señores. Gracias, Efraín, por ahí. Ok, señores, 94. Pagar el salario directamente al trabajador. Vaya, señores, miren, pues aquí no aplica aquel principio de todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Aquí no. Ay, fíjese, licenciado, lo que pasa es que el salario a mí me lo maneja mi esposa. Sí, puede manejarlo a usted, pero no al salario. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces creemos que el salario, dice, ay, yo tuve un colega, tengo un colega, pero todavía está vivo. ¿Saben qué pasaba ella? Llegaba la señora, una señora como de 35 años, ya grande va. No llegaba, no recuerdo la edad, y decía cada fin de mes, fíjense, decía a ustedes, buenas, ya vine a traer el chequecito. No era chequecito, era chequezote, va ustedes. El punto es que cada mes, durante varios años, se lo pagaban a ella. Y una vez fui y le manifesté al de Recursos Humanos que porque se lo daban, no sé, uno que es chute, va. Entonces me dijo que porque ella era algo un poco problemática y que se enojaba si no se le pagaba.
Entonces le dije, mire, pero usted sí tiene constancia de que el trabajador autorizó. Ah, no. Bueno, entonces este salario se tiene por no pagado, porque ¿cómo acredita usted que le pagó al trabajador? Sí, ¿verdad? El punto es que al otro mes le pidieron la constancia a ustedes, una carta en donde tenían que pagarle, le podían pagar el salario a ella. Y ella dijo, no, y a mí nunca me han pedido carta, dijo el otro mes. A mí nunca me han pedido carta, así que yo vengo por el salario de él, de mi esposito. ¿Sí? Vaya, y el esposito. Yo le pregunté, mira vos, si vos le has dado autorización. No, mira, me dijo, lo que pasa es que ella es bien enojada y la verdad que cuesta, pobrecito, pues. Pero él no había dado, ¿qué? Autorización. Y la esposa, a ustedes, va a reclamar pago. Entonces, ¿a qué voy yo con ese? Sí, pobre, porque al final ustedes, él va, y cuando se le pidió la carta a la señora, ¿saben qué dijo? ¿Y dónde está el animal? Y así nosotros como que, ¿cómo así el animal? Sí, ¿dónde está el animal de mi marido? Dijo. Y yo así como que, su mecha, va. Entonces, ahorita se lo llamamos. Ok, llámamelo por favor y él va a hacer la carta aquí enfrente de mí. Llámenmelo, pero así a la cabecita. Sí, miren, cuando las mujeres hacen la cabecita así es porque están bien enojadas. Entonces, y no miran que el compañero, yo ayudándole, ustedes pensando ni uno menos y toda la onda, y no le hace la carta ahí enfrente, pues. Enfrente de todo le hace la carta, en donde él autoriza. Casi que con firma legalizada salió la carta. Sí. Yo le dije, no, hombre, no, eso no, le dije yo. El punto es, ahí nos vemos, dijo la señora y se llevó el cheque. Dígame, ¿qué puedo hacer yo? ¿Dónde queda el honor? Entonces, ojo ahí, ¿verdad? El salario debe pagarse el 94, lo pueden relacionar con el artículo 5 del convenio 95. Artículo 5 del convenio 95. El salario debe pagarse directamente al trabajador o a la persona de su familia que él indique por escrito. Ojo, que él indique por escrito o en acta levantada, ojo, o en acta levantada por una autoridad de trabajo, ¿sí? Señores, ¿se podrá pagar el salario en 100 montaditos? No, licenciado, ahí no se puede porque ahí, mire, muchos capirulazos. Mire usted, y se podrá pagar el salario allá en la chicha o en las cañas. No, licenciado, peor ahí, mira, ahí es bien peligroso. ¿Cómo le va a pagar ahí? Ahí, miren, solo estudiante de derecho pasa ahí. Entonces, la respuesta es, como puso ahí Víctor, depende, ¿sí? Depende. ¿Depende de qué? De que si ahí trabaja. Porque si ahí trabaja, ni modo, le va a decir, mira, papadito, aquí no te lo puedo pagar tu salario. Salgámonos, te lo pago y vuelves a entrar, va. No. Así que chiste tiene. Si ahí trabaja, señores, ahí se le paga. Ahora bien, si usted trabaja, por ejemplo, en un supermercado y usted le quiere pagar el salario en, qué sé yo, en 100 montaditos, no puede. ¿Sí? Correcto, Corina. ¿Me ayuda, Corina, con el 95, por favor? ¿Me escucha, Lee? Le escucho perfectamente. Ok, 95. Salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario debe hacerse en el propio lugar donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente después de que estos concluyan. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esta clase de establecimientos. Ok, salvo que ahí trabajen. Señores, inembargabilidad del salario. Vamos a leer el 96 y 97, ¿sí? Va, imagínense, José. Ojalá que no haya sido usted el trabajador, va, José. Va, ahí cuidado, va, José. Cuidado. Regina Aldana. ¿Me ayuda Regina Aldana, por favor, con el artículo 96 y 97? Yo era José el alegre. No está Regina, miren, señores, no se pierdan esta clase. ¿Sí? William Tomás.
Perdón, Lick, perdón, es que no sé por qué no se activaba el micro. No se activa. Dele ahí, pues, con 96 y 97, por favor. Póngale atención, póngale atención. Este 96 lo pueden relacionar con el artículo 10 del convenio 95. Artículo 10, repito, este 96 con el convenio, ¿qué? 95. ¿Sí? Ahora sí, por favor. Se fue la compañera. Vamos a ver. ¿Alguien por ahí? Perdón, ya estaba leyendo y no vi que no sé. Perdón, artículo 96. Se declaran inembargables. A. Los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. B. El 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales al mes. C. El 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales al mes. D. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales al mes. Y E. El 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Ok. Por favor. Artículo 97. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes a los que se debe o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones. El mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Ok, gracias. ¿Sigo? Porque falta un párrafo. Continúe. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos 2 embargos simultáneamente, en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96. Pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Ok. A ver, señores, pregunto, ¿hasta cuánto se puede embargar el salario? A ver si comprendieron ese artículo. ¿Hasta cuánto puedo embargar el salario? Depende de qué, de cuánto pese el auto, depende. Cuando pase el mínimo, Lick. Ok, sí, vamos a imaginarnos 10,000 quetzales. Un trabajador devenga 10,000 quetzales sin salario. ¿Cuánto se puede embargar? ¿Un 50%, licenciado? Por alimentos, ¿sí? Este trabajador tiene alimentos y tiene otra obligación, un préstamo, imaginémonos. ¿Cuánto se puede embargar? 10% más. Ok, hasta un 60% en consecuencia. Vaya. No hay alimentos. ¿Cuánto se puede embargar? 35%. ¿Por qué? Por deuda, o sea, si no fuera alimentos, ¿verdad? Ay, no le escuché bien, Lick. ¿Por qué solo el 35%? Porque sí lo estipula el código, Lick. Sí, pero porque el 65% es inembargable. Por eso solo se puede el 35%, porque el 96 literal establece el 65% es inembargable. En consecuencia, solo se puede embargar el 35%. ¿Sí? Ojo con eso. 98. Le pueden colocar al 98 protección adicional al salario. Protección adicional al salario. ¿Sí? Protección adicional al salario. No es medida protectora, le pueden marcar. Robert Alexander, por favor.
98. ¿No está? Lic, ¿lo puedo leer? Por favor, Jessica, adelante. Artículo 98, protección adicional del salario. Como protección adicional del salario se declaran también inembargables los instrumentos, herramientas o útiles del trabajador que sean indispensables para ejercer su profesión u oficio, salvo que se trate de satisfacer deudas emanadas únicamente de la adquisición a crédito de los mismos. Ok. Vamos ahora al 99. 99. Luisa María Vázquez, por favor, 99. Claro, licenciado. Gracias. Los antecipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso deben de devengar intereses. Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivo del trabajo, se deben amortizar hasta su extinción en un mínimo de 5 periodos de pago, excepto cuando el trabajador voluntariamente pague en un plazo más corto. Es entendido que al terminar el contrato, el patrono puede hacer la liquidación definitiva que proceda. En los demás casos, las deudas que el trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados familiares o dependientes durante la vigencia del contrato o con anterioridad a la celebración de este, solo pueden amortizarse o, en su caso, compensarse en la proporción en que sean embargables los respectivos salarios que aquel devengue. Ok, vamos al artículo 100. Ya no hay, esto es derecho vigente no positivo. ¿Por qué? Porque ya no hay salarios menores de 100 quetzales. Sin embargo, cabe mencionar que el Código de Trabajo data de 1947, cuando el salario pues no era como el que hoy mes a mes devengamos, ¿no? 35 quetzales, 15 quetzales, 5 quetzales. Si usted le preguntan a sus abuelitos, pues lo van a poder verificar ahí. Madeline González, por favor, artículo 100. ¿Dónde está Madeline? Luis. Sí, licenciado. ¿Me ayuda, por favor, con el 100? Bueno, protección de salarios menores de 100 quetzales. Los salarios que no excedan de 100 quetzales al mes no pueden cederse, venderse, compensarse ni gravarse a favor de personas distintas de la esposa o concubina y familiares del trabajador que vivan y dependen económicamente de él, sino en la proporción en que sean embargables. Quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito, que operen con autorización otorgada de acuerdo con la ley. Ok, 101, gracias, compañera. Marta Sofía, ¿me ayuda con el 101? Con gusto, licenciada. Artículo 101. Los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. A. Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426 y B. Tienen carácter de crédito de primera clase en el caso de juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualquiera otros, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil sobre acreedores de primera clase en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes concursados, gastos de entierro del deudor y gastos indispensables de reparación o construcción de bienes inmuebles. Para los efectos de este inciso, el juez del concurso debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de bienes suficientes para cubrir las respectivas deudas, en caso de que no haya dinero en efectivo que permita hacer su pago inmediato. Los privilegios a que se refiere el presente artículo solo comprenden un importe de estos créditos o indemnizaciones equivalentes
a 6 meses de salario o menos. Ok, gracias, Marta. La preeminencia de los créditos, se los pongo como un ejemplo. ¿Qué significa esto? Una empresa o una entidad va a quebrar, X, Y, Z motivo. No sé si vieron ustedes la noticia de Interjet, por ejemplo, que está por declararse en quiebra. Es una aerolínea la cual vende boletos de avión a personas individuales para que se puedan transportar. El punto es que se va a declarar en quiebra y en este caso los bienes que son propiedad de la misma van a ser subastados, pero el dinero que se logre recaudar deberá ser pagado a los trabajadores en concepto de sus indemnizaciones por terminación de contrato. Entonces, a lo que voy es que en este artículo establece que el patrono debe dar preeminencia al momento de disolver una empresa por X, Y, Z motivo, debe dar preeminencia a las indemnizaciones o salarios que le puedan corresponder a los trabajadores, antes que cualquier otra obligación, ¿sí? Antes que cualquier... Carlos, es cierto, yo estuve leyendo la noticia de Tupperware, también anda en el mismo sentido de declararse en quiebra. Y fíjense que esto es bien interesante. Yo estuve la semana pasada en los Estados Unidos y estuve leyendo respecto a las empresas que estuvieron quebrando pospandemia. Y es increíble, aunque usted no lo crea, diría el programa, la cantidad de empresas que han quebrado, derivado de los efectos negativos de pandemia, porque obviamente pues afectó económicamente. Y con decirles algo que me enteré, una de las aerolíneas hoy está cobrando hasta la refacción que se brinda en el avión. Imagínense ustedes, antes pues en el avión le concedían a uno una refacción, la cual era gratuita. Hoy me topé con la sorpresa que dicen, no, es que son cobradas. Y yo le preguntaba a la chica, le decía yo, ¿pero por qué? Entonces me decía, derivado de los efectos económicos de pandemia, pues nos vimos en la necesidad. Cabe mencionar que afectó a muchos y esto trae consigo esta preeminencia. Se debe dar relevancia, se debe dar aplicabilidad más a las obligaciones patronales con los trabajadores, más que cualquier otra, ¿sí? Más que cualquier otra obligación. 102, libro de salarios. Este artículo fue reformado por un acuerdo, ¿sí? Sí, es correcto. Yo me voy a reservar el nombre de la aerolínea, pero un café, estoy hablando de $5. Entonces, el poncho ahora en Lena se lo venden, vale $9. Entonces, el poncho, sí, yo me llevé un burrito como de 3,5 libras y a ese le tuve que entrar, pero esto no es casualidad, son efectos negativos de pandemia, ¿sí? No es Volaris, es de reconocida, imagínense ustedes, es de reconocida. Sí, todo eso, pero eso desencadena en como efectos negativos y es bien interesante. Si tienen la oportunidad de leer esto, igual va en el mismo sentido de Tupperware y trae consigo repercusiones para los trabajadores, ¿sí? Sí, hay muchos incumplimientos por parte de las empresas para los trabajadores y lastimosamente al final el mayor perjudicado es el trabajador. Él es el mayor perjudicado porque pues se va sin su pasivo, se va sin lo que un día pudo haber laborado, percibido y pues todo se termina, no, nada es eterno, es únicamente Diosito. Ok, libro de salarios, señores, 102. ¿Me ayuda Jamie, por favor? 102. ¿Seré yo, licenciado? Es que hay otra Jamie. Adelante. Está bien. Artículo 102. Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores
sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ok, el segundo párrafo le pueden colocar planillas de X al segundo párrafo, ¿sí? Ahora ya no son 3, ahora con 1, chao, están obligados a llevar y pagar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿sí? Es Interjet, según la que yo leí, Víctor, según la que yo leí, ¿sí? Ok, platiquemos del salario mínimo, señores. Ya casi vamos terminando, no se preocupen, ya casi vamos terminando. Es interesante todo este tema, créanme que es interesante. Voy a ver si les comparto. Ahorita en Semana Santa estuve leyendo un poquito de sentencias internacionales. Bueno, yo creo que ustedes no leyeron nada, solo de vacaciones se la pasaron. Yo tuve a bien leerme una sentencia de simulación de la relación laboral y con temas de un libro de la Universidad de Colombia. Leí una sentencia en donde se le condenó a Uber a pagar indemnización por un despido. Y es increíble cómo se demostró la existencia de la relación laboral y cómo concurrieron los elementos, una subordinación, una relación de tracto sucesivo, una, digámoslo así, una dependencia continuada. Bien interesante. Voy a ver si la puedo publicar en la página para que tengan a bien ustedes analizar, porque uno dice, bueno, son empresas que cómo uno accede o cómo uno puede demandarlas, y ahí pues aclara bien cómo es que se procede, ¿sí? Entonces estuve leyendo un poquito de esos y me interesó muchísimo, porque también trabajadores de entrega de comida rápida, que en Guatemala hay muchísimo, Uber muchísimo, y cómo han afectado también el tema de los instrumentos tecnológicos en el trabajo de los profesionales y de todos los trabajadores. El teletrabajo. Guatemala es el único país que yo conozco que no tiene una normativa general para regularla relativo al teletrabajo. No hay, increíble. Claro, hay entidades que tienen reglamentos, pero no hay, el Congreso no ha aprobado. Estamos en el 2023 y no ha dado, pero bueno, esa es harina de otro costal para un análisis que a mí me encanta hablar de derecho, más el derecho laboral, y se hace efectivo, se hace necesario su estudio. Salario mínimo, 103, por favor. Relaciónenmelo con el 102, literal F de la Constitución. 102, literal F de la Constitución. Literal F de la Constitución. ¿Me ayuda Jamie? Roxana, por favor, 102, 103. Del Código de Trabajo. Artículo 103. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural, y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Dicho salario debe de fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particularidades, condiciones de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomarse en cuenta si los salarios se paguen por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación de las utilidades, ventas o cobros que hagan en patrono, y ha de hacerse adoptado a las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio, alzado o a destajo. Ok, gracias Jamie. Ahí le pueden colocar al segundo párrafo de este artículo, colóquenle métodos de fijación del salario mínimo. Métodos de fijación del salario mínimo. ¿Cuáles son los aspectos que se deben de tomar en cuenta para fijar el salario mínimo? Tenemos modalidades de cada región de trabajo. Fíjense ustedes que si ustedes analizan el salario mínimo del año 2023, uno de los elementos que tomó como base la Comisión Nacional del Salario y las comisiones paritarias fue la circunscripción territorial. ¿Por qué? Para nadie es un secreto, por ejemplo, que el gasto económico que se realiza en la ciudad de Guatemala con el tráfico, con los alimentos, no es el mismo, por ejemplo, que se realiza en Quetzaltenango. ¿Sí? Allá
dichosos los que tienen checas, pues, pero, o por ejemplo el que sea en Jutiapa. Yo estuve viviendo un tiempo en Jutiapa y algunos años, y yo recuerdo que cada almuerzo valía 12 quetzales. Vamos aquí a la ciudad de Guatemala y por lo menos el almuerzo no le baja de 20 quetzales. Entonces, esto se lo voy a compartir. Yo realicé un análisis de el salario mínimo para este año, y fíjense que se tomó en cuenta mucho el tema de la región. O sea, por eso están los salarios mínimos diferenciados, ¿sí? Los salarios mínimos diferenciados. Se los voy a compartir de una vez a efecto de que ustedes lo puedan estudiar y puedan ustedes tener, yo creo que se los había compartido. Sí, yo creo que se los había compartido por ahí. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Para no ir tan lejos, José. Para no ir tan lejos, se establecen acá a duras penas. Tenemos 14 salarios, pero es parte de... Ok, pues, particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales. 104, colóquenle trabajadores del Estado. Trabajadores del Estado. Márquenlo, por favor. 104, trabajadores del Estado. Va, señores. 104, trabajadores del Estado. ¿Alguien me ayuda por ahí? Ya vamos terminando, señores. Ya vamos terminando. Todos aquellos que hablan de peludos, no se van a quejar en el examen, porque después te ven a sapo. Sonia, por favor. Gracias. Artículo 104. El sistema que para la fijación de salarios mínimos se establece en el presente capítulo se debe aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los que sirvan al Estado o a sus instituciones y cuya remuneración esté determinada en un presupuesto público. Sin embargo, aquel y estas deben hacer anualmente en sus respectivos presupuestos las rectificaciones necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue un salario inferior al mínimo que les corresponde. Ok. Cuando se trata de trabajadores del Estado, gracias compañera, no vamos a aplicar el salario mínimo que se aplica en el sector privado. O sea, cuando se crea el acuerdo, se crea para los trabajadores del sector privado. Cuando hablamos del sector público, estamos hablando, ojo acá, de un presupuesto nacional. Están presupuestados los trabajadores, ¿sí? Están presupuestados los trabajadores. Ok, 105. Colóquenle ahí Comisión Nacional del Salario. Comisión Nacional del Salario. Vamos a estudiar dos instituciones, lo que es la Comisión Nacional del Salario y lo que son las comisiones paritarias. Ojo acá, pues, 105. ¿Alguien por ahí, por favor? Artículo 105. Adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, habrá una Comisión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias encargada de asesorar a dicho ministerio en la política general del salario. En cada departamento o en cada circunscripción económica que determine el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe haber una comisión paritaria de salarios mínimos integrada por 2 patronos e un número de trabajadores cuyo la presidencia de la misma. Además, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emanado por comisiones paritarias de salarios mínimos para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o jurisdicción en todo el país de él. Empresas determinadas que comprueben tener actividad en departamentos o circunscripciones económicas y un de
en cuyo caso la jurisdicción de las comisiones se limita a la empresa de que se trate. Igualmente, queda facultado el órgano ejecutivo para aumentar números y de trabajadores que irán o varias comisiones paritarias han de ir una o varias comisionarias de mínimo que la importancia de estas así lo exija. El organismo, el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Salario y de las comisiones paritarias del salario mínimo. Ok, gracias, Sonia. A ver, señores, el acuerdo 1319, ojo con esto, el acuerdo 1319, ojo, léanlo, descárguenlo, por favor. Oigan lo que les digo. El acuerdo 1319 va a regular la organización, estructura y funcionamiento de las comisiones, de la Comisión Nacional del Salario, ¿sí? Mientras que el acuerdo 777-94 va a regular a las comisiones paritarias. Las comisiones paritarias, ¿sí? Entonces, la Comisión Nacional del Salario es un órgano asesor de las comisiones paritarias, ¿sí? Las comisiones paritarias, acá establecen que se integran por 2 trabajadores, por 2 patronos y un inspector. Que el acuerdo 677-94 lo modificó. Son 5 patronos, 5 trabajadores y un inspector de trabajo. ¿Correcto, Carla? Efectivamente. Va, señores, pregunta ahí, pues, pregunta, ¿sí? Pregunta. Requisitos para ser miembro de una comisión, 106. Requisitos para ser miembro de una comisión paritaria. Requisitos para ser miembro de una comisión paritaria. Ser guatemalteco natural. Por favor, y ciudadano Kimberly. en ejercicio. 106. Son requisitos indispensables para ser miembro de una comisión paritaria de salario mínimo. A, ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio. B, tener más de 21 años de edad. C, saber leer y escribir. D, ser vecino del departamento de la circunscripción económica de que se trate desde los 3 años anteriores a su nombramiento o, en el caso del párrafo segundo del artículo 105, ser actualmente trabajador o patrono en la actividad económica y pertenecer a la empresa respectiva y haberlo sido desde el año anterior a su designación. E, no ser funcionario público, con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo precedente. Y F, tener buenos antecedentes de conducta y no haber sido sentenciado dentro de los 3 años anteriores a su nombramiento por violación a las leyes del trabajo o de previsión social. Ok, ojo ahí, márquenlo por favor, 106. 107, ¿cuánto duran en sus cargos? ¿Cuánto duran en sus cargos? 107, por favor. ¿Alguien me ayuda con el primer párrafo? 2 años, líder. ¿Me ayuda, Jamie? Está bien, licenciado. Artículo 107. Patronos y trabajadores deben durar en sus cargos 2 años. Pueden ser reelectos y los han de desempeñar obligatoriamente, salvo que tengan más de 60 años de edad o que demuestren de modo fehaciente y a su juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que carecen de tiempo para ejercer dichos cargos. Ok, 108. ¿Cuánto duran en sus funciones? Perdón, ¿quién los nombra? El primer párrafo, por favor, Jamie. ¿Quién los nombra? Artículo 108. Los patronos y trabajadores que hayan de integrar las comisiones paritarias de salarios mínimos deben ser nombrados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 20 primeros días del mes de enero del año que corresponda, de conformidad con ese procedimiento. Ok, este procedimiento, por favor, necesito que lo lean en su casa, ¿sí? Ok, 109, colóquenle quórum. 109, colóquenle quórum. Quórum, ¿sí? Quórum.
¿Cuántos hacen quórum? La mitad más uno de los miembros de una comisión forman quórum legal para su funcionamiento, es decir, hacen quórum 6. ¿Estamos, señores? Atribuciones de las comisiones paritarias, 110. Atribuciones de las comisiones paritarias, por favor. De las comisiones paritarias. Hagan un círculo las palabras precisar, velar, denunciar y conocer. ¿Sí? La palabra precisar está en la literal A, las palabras ver y denunciar están en la B. Sí, licenciado. Ok. Vamos con el procedimiento para crear el salario mínimo. Procedimiento para crear el salario mínimo. ¿Sí? Ojo acá. Procedimiento para crear el salario mínimo. El primer paso lo encontramos en el 111. 1. Estudios necesarios. Paso 1. Estudios necesarios. Estudios necesarios. ¿Me ayuda, por favor, Pamela Gómez? Sí, licenciado. ¿Me ayuda, por favor? Artículo 111. ¿Qué manda? 111, por favor. Las comisiones paritarias de salarios mínimos deben tomar en cuenta para mejor llenar su cometido las encuestas que sobre el costo de la vida levante la Dirección General de Estadística todos los demás datos que puedan encontrar relativos en su jurisdicción sobre el precio de la vivienda, del vestido y las sustancias alimenticias de primera necesidad que consuman, así como las posibilidades patronales, las facilidades que los patronos proporcionen a los trabajadores en lo relativo a habitación, tierra para cultivo, leña y demás prestaciones que disminuyan el costo de la vida de estos. Igualmente, las comisiones pueden requerir de cualquier entidad o institución pública la ayuda o los informes que necesiten y las empresas particulares quedan obligadas a suministrar los datos que se les pidan con las limitaciones que establezcan las leyes de orden común. Ok, ¿sobre qué deben ir esos estudios necesarios? Precio de la vivienda, del vestido, sustancias alimenticias. Sobre eso deben ir los estudios. ¿Quién los deberán de realizar? Las comisiones paritarias. Paso 2. Colóquenle al 112. Ahí encontramos varios pasos. Informe de las comisiones paritarias. Informe de las comisiones paritarias. Informe de las comisiones paritarias. Juan Arnoldo Joel, ¿me ayuda? ¿No está? Jorge Asensio, ¿está? ¿No está? Ok, estamos tomando nota, señores. ¿Me ayuda, Kimberly, por favor? Artículo 112. La Comisión Nacional del Salario, una vez que reciba los informes de todas las comisiones, debe rendir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social el dictamen razonado que corresponda dentro de los 15 días siguientes al recibo de dicho informe, en el que debe armonizar los salarios mínimos por actividad y circunscripciones económicas en todo el país hasta donde sea posible. Copias de este dictamen deberán ser enviadas al mismo tiempo. Perdón, Kimberly. Dice la Comisión Nacional del Salario, para que vayamos paso por paso, la Comisión Nacional del Salario, una vez que reciba los informes de las comisiones, ese era el paso 2. 3, debe rendir al Ministerio de Trabajo el dictamen razonado. 3, dictamen razonado.
¿sí? Dictamen razonado. Dentro de los 15 días siguientes al recibo de dicho informe. Copias del dictamen, paso 4. Al dictamen se le deben sacar, ¿qué? Copias. Copias del dictamen. Perdón, Kimberly. No tenga pena. ¿Continúo? Sí, por favor. Copias de este dictamen deberán ser enviadas al mismo tiempo a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que ambas instituciones remitan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las observaciones escritas que estimen pertinente formular en cuanto la fijación proyectada pueda afectar sus respectivos campos de actividades. Tanto el Banco de Guatemala como el Instituto deben remitir sus observaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días. La omisión de este requisito dentro del plazo señalado no impide al Ministerio resolver lo procedente. Ok, entonces, se sacan copias del dictamen y se remiten, gracias compañera Kimberly, se remiten a la Junta Monetaria y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estas entidades deben de remitir sus observaciones, 5 observaciones, ¿sí? Deben remitir sus observaciones dentro de un plazo mayor de 30 días, no mayor de 30 días. Todo eso, vamos al paso 6, se materializa en un acuerdo gubernativo, artículo 113. Todo eso se materializa en un ¿qué? Acuerdo gubernativo 113. Acuerdo gubernativo. ¿Alguien por ahí, por favor, con el 113? Artículo 113. El organismo ejecutivo, con vista de los mencionados informes y dictámenes, debe fijar anualmente, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los salarios mínimos que han de regir en cada actividad, empresa o circunscripción económica. En los considerandos de los referidos acuerdos, deben consignarse las razones en que descanse la fijación de salarios mínimos. Ok, entonces ahí se materializa el acuerdo gubernativo. ¿Estamos? Estos son los 6 pasos para crear el salario mínimo. Señores, ¿se puede revisar el salario? Sí, se puede porque es una de las atribuciones, pero debe concurrir un requisito, ¿sí? Último artículo, señores, y nos vamos despidiendo por acá. 114, inciso, 114. ¿Alguien por ahí? Señor licenciado. Adelante, por favor, Scarlett. Ok. Artículo 114. En el caso del inciso C del artículo 110 de este código, se deben observar los mismos trámites anteriores, pero las comisiones deben elevar sus informes a la Comisión Nacional del Salario dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud que les dio origen y dicha comisión debe presentar su dictamen razonado al Ministerio de Trabajo y a Previsión Social, con copias para la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dentro de los 15 días posteriores a aquel en que haya recibido los mencionados informes. El Instituto y el Banco deben remitir al Ministerio sus observaciones dentro de un plazo también de 15 días. La omisión de este requisito dentro del plazo señalado no impide al Ministerio resolver lo procedente. El Ministerio debe dictar el acuerdo que proceda o la denegatoria que corresponda. Cualquier modificación o derogatoria que se haga debe entrar a regir 10 días después de la promulgación de dicho acuerdo y durante el resto del periodo legal. Toda solicitud de revisión debe fundarse en hechos y datos fehacientes y acompañarse de los estudios y pruebas que correspondan. No debe admitirse ninguna solicitud de revisión que se presente después de los 4 primeros meses de vigencia del acuerdo que fijó los salarios mínimos para el año de que se trate. Ok. En este caso, gracias, compañera. ¿Se puede revisar el salario mínimo? Sí, pero debe ser dentro de los primeros 4 meses, ¿sí? De esa cuenta, señores, tenemos el procedimiento para crear el salario mínimo. Tenemos las medidas protectoras. Hoy un tema amplio. Sin embargo, logré en hora y cuarto trasladárselos a ustedes, trasladarles el material
Ya me di cuenta que el maestro les compartió ahí los temas de examen, son bastantes. Estamos planificando un repaso el día domingo por la noche. Entonces, si ustedes lo desean, lo podemos ver por ahí. ¿Sí? Si no lo desean, pues no hay problema, no se pueden conectar. ¿Ustedes qué dicen por ahí? Bien, sí, licenciado, gracias. Lo estamos programando. Así que de mi parte, maestro, vamos a programar por ahí la red social de Instagram para que podamos compartir con ustedes. De mi parte es todo por el día de hoy. Creo que el maestro no se encuentra. Bien, sí se encuentra. Aquí está. Maestro, un gusto compartir siempre. Gracias por la oportunidad. Dios me los bendiga y será en una próxima, el domingo, creería yo. Maestro, buenas noches. Muchas gracias, licenciado Alan. Creo que casi seguro lo vamos a hacer. Estén pendientes nada más en el grupo para que estén informados la hora que se va a hacer el día domingo. Así de que pues es un tema muy interesante lo del salario, le hablé al principio, que no se les olvide que tienen que leer todos los artículos que vimos, todos los artículos relacionados con los sujetos, con la suspensión, con la terminación, con el contrato individual de trabajo, del 88 al 115, que fue la clase del día de hoy, que deben de conocerlos, y eso hay que hacerlo. Entonces, vamos a tratar de hacer ese repaso. Vienen algunas preguntas que son 5 o 10 que van a ser casos, léanlos despacio, yo creo que siempre he hecho de glosar para poder entender bien lo que estamos preguntando. Bueno, de todos modos, con asistencia yo voy a hablar con Pamela y como estamos grabando las clases, pues ahí creo que vamos a hacer el trabajo nosotros para poder apoyar a los que no pueden. Dime, Pamela. Licenciado, buenas noches. Solo fíjese que estábamos viendo con unos compañeros que el licenciado Alan había dicho que el acuerdo 77-94 era de la comisión paritarias, pero es 777-94, que me lo hizo ver un compañero. Está bien, le vamos a apuntar ahí al licenciado Alan para hacer la corrección. Ajá, por favor, gracias. Está bien la aclaración, muchas gracias, Pamela. Bueno, jóvenes, entonces, por el tiempo, yo nada más quiero pedirles de que este fin de semana, pues, dedíquense al estudio, pues, dedíquenselo al estudio. Yo siempre he dicho a ustedes que están en el 5º semestre, hay que sacrificar algunas cosas para poder hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas a lo mejor, así es que el fin de semana, si usted está invitado a un cumpleaños, pues va a tener que le mande mejor su pedacito de pastel porque toda la semana va a estar cargada. No esté confiándose de que, tengo examen el lunes, el martes comienzo a estudiar laboral y ya el martes usted tiene que hacer y no estudia. En los otros cursos, en las otras materias que le vienen, igual. No se esté confiando, No se esté confiando. Este fin de semana dedíquese al estudio, dedíqueselo a mejorar su promedio, no se conforme con ganar el curso con la mínima, no se conforme menos, que me esté diciendo con llegar a mínima yo soy feliz. No puede ser feliz con la mínima. Tiene que ser feliz con una nota lo más alto que pueda. Muchos de ustedes se dan cuenta que el día de mañana que quieran aspirar a una beca en el extranjero, quiero decirles que exigen promedio. No tienen la idea a veces perder una beca uno por no preocuparse por 1, 2 o 3 puntos. No, hay que preocuparse. Este fin de semana yo les pido que lo dediquen al estudio. Dedíquenlo al estudio. No hay que sacrificar muchas cosas. Sí, Jamie, la vamos a pasar. No, sí lo vamos a hacer seguro, lo vamos a hacer. Pero mi curso, ustedes saben que quienes asistieron a clase no van a tener un mayor problema. Me preocupa aquellos que por diferentes circunstancias no lo pueden hacer. Imagínense, siempre me he preocupado porque todavía tenemos alumnos que si yo les pregunto qué edad es para trabajar en Guatemala, me dicen 18 años, 14 años. O sea, me preocupa, pues porque digo, el día de mañana van a ser profesionales del derecho y no podemos estar todavía con esas condiciones. No podemos hacerlo. Yo entiendo que muchos por trabajo pues se limitan,
pero hemos grabado las clases, o sea, es un poco nada más de interés. Y no solo en laboral, en todas las materias, usted debe preocuparse, vamos más allá de una zona mínima, vamos allá de una aprobación con lo mínimo. No hay que mejorar promedio. Hay algunas cosas, yo fui estudiante igual que ustedes, hay cosas que uno muchas veces no las tiene claras o no mucho las entiende, pues hay que dedicar un poco de tiempo para poder entender, leer. Ahora tienen tantas herramientas ustedes para poder estudiar, que es increíble. Por lo menos en el curso nosotros les hemos enviado todo el material de lo que hemos dado en clase, todo el material, lo que quieren además de esa voluntad. Así es que de todo corazón les deseo lo mejor, que el día lunes comiencen a tener éxito, que en el día miércoles, acuérdense que cuando uno tiene una buena nota, ha hecho un buen examen, de veras, se siente uno ganador, ustedes, es un campeón uno. Ya en el miércoles, si le va bien, ay Dios, el día viernes esté uno lleno de emoción, pero esa emoción que sea para poder estudiar mejor. Y sé que a veces dejan las materias más difíciles para el final, pues hay que dedicarle más tiempo. Son 2 fines de semana sacrificados. Así es que después de que terminemos el semestre, ya vamos a tener tiempo y vamos a ver si hacemos una reunioncita ahí para podernos conocer, estrechando la mano, y nosotros sentimos orgullosos con el Liceo Balán de ser sus profesores. Quiero decirles de que hoy tuve la oportunidad de estar en la toma de posesión del presidente de la Corte de Constitucionalidad, y qué alegría ver alumnos trabajando en la Corte de Constitucionalidad, qué alegría me da ver y saludar abogados que son letrados en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad. Ese es increíble, es increíble. Les digo, a pasar magistrados, algunos que imagínense fueron mis alumnos, que orgullo para mí en lo personal. Así de que un fuerte abrazo, y el día domingo solo estén pendientes en los grupos para avisarles la hora. Así de que un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el día domingo y el día miércoles. Gracias, licenciado. Va, pues ese me quedo. Que les manden el pastel, que les manden el pastel.